De campeonato, historias, triunfos y fracasos del deporte mundial. Hola, hola, bienvenidos a De Campeonato, historias, triunfos y fracasos del deporte mundial. Mauro, ¿cómo vamos? Hola Manuel, muy bien. Aquí con ganas de compartir con todos nuestros oyentes otro nuevo episodio de nuestro podcast con otro importante e interesante tema, ¿no? Oiga, ¿cómo sigue la gripe hasta ahora o no? Sí, hay una epidemia ahorita y una gran cantidad de virus, cuídense. Y más los que estén de pronto ahora paseando por tierra caliente en semana de receso, en estos días que ya se aproxima el fin de año, todos a cuidarse porque si la gripa está dura, aquí hay un Ah, testimonio. bueno, abríguense bien porque antes de que se me vaya la voz, porque no ha sido una semana fácil, Mauro, en temas respiratorios, comentarle a la gente que, bueno, Colombia, sobre todo en deportes individuales, siempre ha tenido sus grandes rivales, nuestras grandes estrellas del deporte siempre han tenido un referente del deporte mundial, un extraterrestre, un ídolo, una persona que vino en ascenso, pero hay algo en común en nuestros grandes deportistas y es que siempre han tenido un gran rival. Podríamos decir que es su clásico para hablar algo de fútbol. Sí, Manuel, pues a ver, han sido deportistas colombianos que de pronto han llegado a retar a lo que usted dice, a los grandes, a los sobresalientes de su deporte, o en algunos casos también donde, en un caso principalmente de los que vamos a analizar, hay uno donde el deportista colombiano es el sobresaliente y ha tenido una rivalidad contra un oponente, podemos decirlo así, que quiere tomar ahora su lugar, ¿no? Yo creo que ya se van dando a la idea las personas que nos siguen, que nos escuchan, a propósito que estamos viendo las estadísticas y nos siguen en unos rincones del mundo tremendos. Entonces, saludos a nuestros oyentes en Suecia, por ejemplo. ¿En Mandálica? Ah, no. Pero sí, vamos a hablar de esos clásicos que tienen nuestros deportistas colombianos. Pero ¿por qué no arrancamos por uno de la época que vimos nosotros y que mucha gente vivió un mundo nuevo como es el de la Fórmula Uno cuando llegó Juan Pablo Montoya y se encontró al frente? Bueno, a ver, yo escuché la primera carrera a través de RCN y Caracol que se unieron para transmitir la Fórmula Uno primero por radio y después por televisión. Y uno veía a Montoya, bueno, veía no, escuchaba a Montoya naufragando por ahí entre los puestos 6 7 5 y uno oía rivales como Nick Heidfeld, como Kimi Raikkonen, que también estaba por ahí ya llegando a la Fórmula Uno, un Fernando Alonso, pero lo que no nos imaginamos en ese Gran Premio de Australia del 2001 es que le iba a plantar cara a uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula Uno. Sí, Manuel, estamos hablando de Michael Schumacher. Pongamos en contexto a la gente. Cuando llega Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher ya estaba dominando la Fórmula 1 a bordo de su máquina Ferrari. Y pues en los primeros grandes premios que usted recuerda, que pudimos escuchar por radio, que pudimos ver en algunos casos también por la desaparecida PSN, uno veía que los demás pilotos le tenían como demasiado respeto al campeón del mundo, ¿no? A Schumacher. No veía uno una persona que entrara a pelearle de lleno al alemán. Tal vez de pronto recuerdo que Mika Häkkinen algo le plantaba cara, pero no era como se esperaba. Y aparece este novato, es Juan Pablo Montoya, a darle un vuelco importante a todo el panorama de la Fórmula 1, ¿no? Sí, y lo demostró rápido, porque la temporada, a mí me gustaban esas temporadas. Arrancaba en Australia, después iban al circuito de Malasia en Sepang, ahí había mostrado algo, pero viene la tercera fecha y es Brasil. En Interlagos, después de una salida muy complicada, como a la tercera vuelta relanzan la carrera, y yo recuerdo de los videos que uno ve en las redes sociales, en la transmisión inglesa decían
Ojo porque Montoya viene de Indy y en las Indies las largadas son así, son en movimiento. Sorprendió y le plantó cara a Schumacher y de qué manera un sobrepaso que es de los más importantes de la historia del automovilismo mundial. Siempre es sonado este sobrepaso de Montoya sobre Schumacher en las curvas uno y 2. Lideró la carrera hasta que mi amigo George Verstappen, el papá de Max, que era un petardo como piloto, lo estrelló por detrás y nos privó de la primera carrera. Pero ese solo fue el primer episodio, Mauro, de lo que sería una de las rivalidades más importantes que tuvo la historia de la Fórmula Uno. Si bien Montoya le faltó redondear con un campeonato del mundo, el colombiano fue el único que le plantó cara, que no lo veía como un referente, sino para utilizar palabras que usó el mismo Montoya en una entrevista. Schumacher era el piro al que tocaba ganarle, y Montoya siempre aplicó eso. Si le tenía que mandar el carro encima, se lo mandaba. Si lo tenía que cerrar, lo cerraba. Bueno, esas fueron unas batallas épicas. Y una de las más sonadas, esa de Austria, donde empiezan a pelear codo a codo por el primer lugar. Montoya lo deja sin espacio a Schumacher, después Schumacher lo saca. También hay otro episodio donde Schumacher deja sin pista a Montoya y en la rueda de prensa En San posterior, Marino fue eso. en San Marino, San Marino 2004. sí señor, que La Montoya, respuesta de Montoya es, la respuesta de Montoya es épica, que le dice o tiene que ser estúpido, o tiene que ser ciego, pero esas son las carreras. Y eso hacía emocionante la categoría porque había un rebelde que era Montoya y que nos emocionaba a todos, pero ese rebelde le dio espectáculo y esa planta de cara a Schumacher a toda la afición de la Fórmula Uno le encantó. Attack on the outside at braking, but then going around the corner. First of all, I didn't see him, but second, outside around the corner, you usually lose ground, so I didn't really expect him to be there anymore. Oh no, he didn't see me there. Well, no. Pwah. You know, you gotta either be blind or stupid to not see me, but you know, it's racing. venga, y otro factor para tener en cuenta, Manuel, ahí es que estamos hablando de Michael, cómo llegó Juan Pablo a incomodarlo en ese momento, pero hay que agregarle también un condimento especial y es que recuerde usted que el hermano de Michael Schumacher, Ralph, Ralf era el Schumacher. compañero de Montoya y en Sí. las cuentas, en lo que aparecía escrito sobre el papel en esa primera temporada que usted recuerda, técnicamente Ralph era el piloto uno, tenía el respaldo de BMW y Juan Pablo prácticamente lo sobrepasa, le da también una clase de manejo y bueno, se pone en el foco de los medios y en el foco de la afición. Ahora que usted recordaba el tema de Interlagos, yo tengo un recuerdo muy especial de esa carrera. Recuerdo que la estábamos viendo aquí en mi casa y recuerdo la narración de Germán Mejía Pinto emocionado en esa maniobra y decía, con permiso, mijo, que por aquí paso yo. Eso era lo que decía. Prácticamente con su manejo, Juan Pablo Montoya le había dicho a Michael Schumacher, quite mano, que yo quepo también por acá y yo voy a pasar. Y desde ese momento lo que usted dice se encendió una rivalidad muy grande que creo que el mejor momento para Juan Pablo Montoya lo vivió en la temporada 2003 donde estuvo incluso amenazándole el título a Michael Schumacher, ¿no? Con una máquina, con un auto inferior al auto de la escudería Ferrari en ese momento. Que se fue de las manos por un drive truck que le clavan en Indianápolis por supuestamente haber excedido los límites de velocidad. Y él en el radio dijo, por mis hijos lo juro que nunca superé los límites de velocidad. Y pues ahí se empezaron a ir al traste las opciones de que Colombia tuviera el título mundial. Pero fue la rivalidad tan grande que aún Montoya, que después de haber sido a la NASCAR, se alejó muchísimo de la Fórmula Uno, pero bajo este nuevo formato de Fórmula Uno le dijeron, venga, usted es un referente para el automovilismo latinoamericano y siempre lo vemos presente en Austin, en Miami, en Brasil, bueno, en las carreras que hay en el continente, incluso en algunas carreras en Europa, siempre lo vemos como referente, dando su opinión sobre las carreras, sobre cómo marcha el campeonato y por supuesto, impulsando a Sebastián Montoya, que muchos esperamos que tenga parte de esa sangre caliente para que podamos volver a hacerle fuerza a un colombiano en la Fórmula Uno. Sí, y hablando de las frases célebres de ese tema de Juan Pablo Montoya, yo recuerdo una que incluso compartí esta semana en un estado de mi WhatsApp, no sé si usted la vio por ahí, que decía que él no llegaba con la intención de ser el putas, decía así, literalmente, el putas para correr, solo por volverse famoso, sino porque él quería ganar, que él quería machacar a todo el mundo, que él quería ser el mejor.
siempre tuvo esa mentalidad ganadora que bueno, aunque algunos la han confundido con temas de pronto de prepotencia del piloto colombiano, pero es algo que siempre ha tenido claro Juan Pablo Montoya, que quiere ganar por encima del que sea, quiere ser siempre el número uno y eso se lo ha inculcado también ahora a su hijo Sebastián. Ojalá nosotros en Colombia tuviéramos más deportistas con esas ganas de ganar que tenía Juan Pablo Montoya. Eso también hay que decirlo, junto con Juan Pablo Montoya. Lo concreto es que Michael Schumacher está adelante y que Juan Pablo Montoya está segundo. La carrera que tiene velocidad pura, Montoya lo busca, Schumacher por adentro, Juan Pablo Montoya, el colombiano, atención, se van a tocar. Pareció que se tocaron. Espectacular una muy buena relargada. Espectacular la maniobra del colombiano. Ratificando, diciendo lo que recién comentaba Eliseo Salazar. De esto sabe mucho Juan Pablo. Está en la punta de la fila cuando hay un incidente que involucra a Rubens Barrichello. Y aprovechando la mayor velocidad del Williams, Montoya hizo una largada fantástica, ubicamos en la punta, peleándole el puesto a Schumacher mano a mano, que se lo discutía el alemán. Una situación muy difícil. Sector del circuito, hay que fijarse si hay algún movimiento en los boxes. Montoya está adelante. ¿Qué hay para decir de la maniobra? Venga, y bueno, entonces démosle paso a la segunda rivalidad, ya que usted habla también de deportistas con mentalidad ganadora, gente que le gusta ganar. Yo le tengo otra que de pronto no es A tan ver, conocida por la gente, pero que sí se vio mucho en las pistas del BMX y es la de la reina del BMX, Mariana Pajón, con la estadounidense Alice Post o Alex Willoughby en este momento porque ella se casó con otro corredor y asumió pues el apellido como ocurre en Estados Unidos, ¿no? Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. es Y es como si una aquí, rivalidad también llena de lo que usted dice, Manuel, de incidentes. Recuerdo uno también en un campeonato del mundo en Manchester, donde Alice Potts se mete, hace caer a Mariana Pajón y eso desató la furia aquí de la afición colombiana, de Miguel Pajón, el hermano de Mariana, que acusó a Alice Potts de haber cerrado a Mariana y nos dejó a todos esa vez con mucha tristeza, pero era una, pues, por lo general una lucha leal y en varios eventos se encontraron. Mariana llevó muchas veces la delantera por encima de la estadounidense, aun con el tema de que usted sabe que Estados Unidos es una de las potencias de este deporte, pero la colombiana siempre marcó territorio, podemos decirlo así. sí, así es, así es. Una rivalidad que, bueno, si bien uno sigue el BMX, pues no está como tan metido en estos temas de las copas del mundo, de las válidas que se hacen por todas las partes, y puede pasar de agache por eso, porque son carreras en las que, bueno, los ciclistas van a 1000 revoluciones y una curva mal tomada significa una caída de 3 o 4. Entonces, puede que sea una rivalidad no tan conocida, pero que sí marcó mucho la historia de Mariana Pajón. Sí, claro, Manuel, claro. Además que, a ver, le cuento. Ella supera a Alice Potts en esos Juegos Olímpicos del 2016, la superó también en los Mundiales del 2013, el 2014, el 2015, el 2016. Y aquí una curiosidad que hay en la carrera de ambas es lo que le decía el tema del matrimonio de Alice Potts, que ahora es Alice Willoughby por haberse casado con un corredor de BMX, igual a lo que pasó con Mariana Pajón con Vincent Peloa, y curiosamente, revisando el tema, ambos son ahora los entrenadores de sus esposas, una cosa que Mire, pasa también en el terreno de la rivalidad y hay cosas en común, vea. Bueno, esta final la verdad me sentía muy bien. Yo dije, esta es una vuelta más, solo una más, lo tengo que hacer muy bien. La verdad me sentí bien, me pegué una enredada horrible todo el día. Estuve luchando mucho desde el primer quiebre hasta el último del partidor, porque ahí se sentía alguna diferencia. Pero la verdad me sentí muy bien en la final y después la recuperada fue muy buena. Ya no me daba tiempo, la pista es muy corta, pero me sentí muy bien. bueno, ya, bueno, en ese tema ya Mariana la veremos corriendo. Uno esperaría que el próximo año, para los que no saben, Mariana está embarazada, ya está bastante avanzada en este tema. Yo creo que muy seguramente tendrá su bebé y estará que se compite. Uno le conoce esa mentalidad, esas ganas de ganar a Mariana Pajón y seguramente saldrá nuevamente a las pistas como a cerrar con broche de oro lo que ha sido una carrera exitosa, la carrera de la deportista más exitosa de los deportes olímpicos en Colombia y una de las más ganadoras del país.
Sí, señor. Bueno, y como para no dejar el mundo de las dos ruedas a la deriva, Manuel, ¿qué le parece si hablamos también? Bueno, esta es una rivalidad un poco más abierta, pero también la planteamos, y es la que se vivió entre los ciclistas colombianos que llegaron a Europa en la década de los 80 y los europeos, encabezados sobre todo por los franceses Bernardino y Laurent Fignon, Manuel. Sí, yo quiero empezar por algo como para dar un gran contexto de lo que marcó esta rivalidad y ahí tenemos que remontarnos un poco a la historia. Y es que el ciclismo es un deporte, bueno, históricamente ha sido un deporte que era más para los italianos, para los españoles, para los franceses y para los ciclistas de Bélgica. Digamos que era como para ese grupito de corredores. Entonces los mejores ciclistas siempre salían de allí, los mejores escaladores siempre salían de España, los mejores clasicómanos siempre salían de Bélgica, los mejores corredores de clasificaciones generales salían de Francia y de Italia, bueno, en fin. Pero el ciclismo para países como Colombia era tomado como ciclismo aficionado. Entonces aquí solo se corría Vuelta a Colombia, Clásico RCN y pues las clásicas departamentales, a lo mucho se iba a la Vuelta al Táchira, a la Vuelta a México, a la Vuelta a Chile, o sea, no se salía del continente. Lo mismo pasaba con el ciclismo de Estados Unidos, de la Unión Soviética, que también era un ciclismo muy poderoso. Y pues cuando se dieron cuenta que Colombia podía hacerle competencia a estos países, se les ocurre la idea de llevarlos al Tour del Avenir del 80. Los colombianos barren a los soviéticos, gana Alfonso Flores el título, Uy, y que vi ahí, una nómina, Colombia, vi una foto por ahí de uy, esa nómina y era una nómina de un, ensueño. mire, es un equipazo, que me acuerdo, Alfonso Flores, Patrocinio Jiménez, Rafael Acevedo. No, estamos hablando de la historia pura del ciclismo Sí, colombiano señor. y pues con sus maneras de correr, porque el ciclismo europeo se corre de una manera muy diferente a como se corre el colombiano, pues lograron decir, acá estamos los colombianos, podemos ganar, podemos competir. En una época en el 81, en el 82, si mal no me falla la memoria, la organización del Tour de Francia, del Tour de Francia declara abierta la carrera. ¿Qué quería decir esto? Que al Tour podían venir equipos aficionados, equipos profesionales, cosa que a los profesionales no les gustó, profesionales como Laurent Fignon, Greg LeMond, Bernard Hinault, que eran No. los grandes corredores franceses de la época. Digamos que con LeMond no era tanto porque LeMond era estadounidense y ya vamos a esa parte de la historia, pero sí se creó un ambiente raro, un ambiente que podía estar marcado por un poco por el racismo y la xenofobia, porque cuando llegaron los colombianos eran considerados como los indiecitos, los negritos, los que comían ladrillos, porque los europeos pensaban que la panela era un ladrillo, su manera de correr, que era, daban la largada y arrancaban desbocados a buscar los primeros lugares y los europeos decían, estos manes no saben correr, estos manes se van a acabar a tiempo, pero pues era el estilo de correr de los colombianos. Hubo temas tan graves que incluso a Martín Ramírez, al negro Martín Ramírez, Bernardino le tiraba maíz, le decía que era un Sí. indio, a Lucho Herrera le decían que era un coquero, bueno, o sea, La unas cosas que aún se opinión, presentan, pero que la- eran me tremendas. acuerdo, Manuel, que yo leí un artículo donde, cuando, creo que fue cuando fallece Laurent Fignon, y los colombianos recordaban que era tal vez el más acérrimo contradictor de ellos, e incluso llegó a acusar a nuestros ciclistas, a nuestros escarabajos de doping, de que llevaban una bolsa con cosas para estar metiendo, o sea, como en alusión a la cocaína. Era una relación muy complicada con este tipo que era algo conflictivo y al que sobre la carretera lo pusieron también varias veces en su lugar, porque recuerdo que esa victoria de Lucho Herrera en Alpe de Hue, Piñón llega detrás de Lucho, llega segundo, algo que no le hubiera agradado mucho a este francés, ¿no? Total, pues si bien en esa etapa, en esa famosa etapa de 1984, Lucho se come al PDUES entero, se lo come enterito. Bueno, tal vez no se esperaba que a la etapa siguiente le esperaba el infierno y ya vamos a hablar de eso, pero a Fiñón le sirve para ponerse el líder del Tour. ¿Qué hay que decir de Fiñón? Fiñón era un ciclista francés parisino, el típico parisino elegante, bien portado, de buena comida, de buena música, no como los, digamos, a ver, los franceses que viven, por ejemplo, en una zona como la Bretaña francesa, como En la Grenoble, Provence, en la provincia. la Provence, son los franceses muy diferentes porque son más de campo, son un poco más, el parisino, parisino es un tipo citadino y el tipo siempre fue de buena familia, entonces no le gustó mucho que viniera un campesino, un cultivador de flores, porque él mismo lo decía cuando empezó, a ponerle la pata,
Bueno, en la etapa siguiente, pues Lucho pagó los platos rotos de Mm. haberse comido arte de West Vivo, quedó como a 17 minutos de todo el mundo, pero fue como el primer encontronazo. Y una rivalidad, esa con Fiñón me acuerdo mucho, se empezó como a pacificar de alguna manera cuando trajeron a Fiñón al clásico RCN. Es que, uy, yo creo que la gente no sabe, y a mí me gustaría hacer un capítulo de eso. El clásico RCN llegó a ser la carrera más importante de América. No, lo tenemos que hacer porque esa es una de las Tenían, historias grandes del deporte y, colombiano, no lo y, dude. eso es como si ahorita el clásico RCN, para ponerlo en contexto, trajera al Emirates con Pogachar y con Isaac del Toro, Al Bisma. que el Bisma trajera a Roglic y su banda, que viniera Remco. O sea, las grandes figuras del ciclismo europeo vinieron a Colombia Por eso era el a nombre competir. de Duelo de Titanes, Manuel. El duelo de titanes viene de ahí y vinieron y pagaron las consecuencias de la tremenda geografía colombiana con subidas de 3.000, 4.000 metros de altura. Aquí los europeos cayeron, incluso Fausto Coppi cayó Ujú. en la década de los 60, el campeonísimo. Pero mire, bueno, ya para redondear este tema, porque uy, hay mucha tela para cortar No, de hay este tema. muchísimo. El ciclismo colombiano tiene una historia rica y sobre todo esos años, ¿no? Por Tiene muchas ejemplo, anécdotas, muchos recuerdos. sí, por ejemplo, vea, Lucho, que pues al final termina ganando la Vuelta a España, tuvo rivalidad encarnecida, furibunda con Lorón Fiñón, tuvo otra con Bernardino, pero que al final terminó en muy buenos términos, porque incluso Ujú. Hinault era el líder del equipo de la Bicler, siempre le dijo a Lucho, Lucho, vente a correr conmigo a la Bicler. Y muchos de los especialistas, los que siguieron el ciclismo de esa época, decían que si Lucho se hubiera ido a la Bicler, posiblemente hubiera podido ganar un Tour de Francia porque con el esfuerzo que hizo Café de Colombia, después Manzana Postón, sí, bacanos los equipos colombianos y eso, pero no tenían como la maquinaria suficiente para poder ir tras una clasificación general. Bueno, se dio en la Vuelta a España, pero sí los expertos decían que si hubiera podido competir en un equipo europeo, Lucho hubiera podido ganar un Tour de Francia. Pienso que Lucho es un gran corredor y sé que va a ser muy duro para correr la malla amarillo, pero en la bajada es un poco... Sí, hoy le has metido al tiempo sí, en el sí, descenso. pienso que es una posibilidad. Bueno, yo creo que un poco, de todas maneras, él ha andado muy bien el día de hoy. Sin embargo, yo también lo he estado y yo creo que con la contrarreloj ayer he tomado un segundo aire y ya me encuentro un poco mejor. Bueno, Manuel, sí, y pues de esa rivalidad reñida de los ciclistas colombianos con los europeos en esa época, con lo que usted dice, algo enmarcado con el racismo, con acusaciones fuertes, vinculando el tema lamentablemente que hemos padecido nosotros en este país del narcotráfico, yo quiero pasarlo a otra que es más reciente y donde todo lo contrario, las dos protagonistas se han lanzado siempre elogios mutuos, estuvieron varias veces en competencia las dos, pero ambas se han lanzado muchos elogios de un lado al otro, son amigas. ¿Y sabe cuál es esa rivalidad? La A de ver, Katherine Ibargüen y Yulimar Rojas en el salto no triple del me, atletismo. no me diga, mire, yo sé que acá hay mucha gente que quiera a Yulimar Rojas, yo no. Yo, yo no, porque es que, ¿sabe cómo lo siento, Mauro? Y de pronto aquí pido excusas si alguien se ofende o alguna cosa, pero yo siento que Yulimar bueno, ganó en el campo, ganó en la pista, obviamente, pero yo siento que Yulimar le arrebató el sueño a Caterine Ibargüen, ese sueño del récord mundial. Del Y, récord mundial que ah, nunca pudo lograr Katherine. sí, 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 sí. O sea, yo lo veo como eso, es una tremenda atleta, pero yo la veo como, oye, nos robaste el sueño del récord mundial. Sí, claro, de pronto para uno como aficionado es tenaz, además porque nosotros veníamos en un momento en que Bueno, estábamos felices de ver a Katherine ganando, ganó Olímpicos, ganó Mundial, ganó, bueno, cualquier cantidad de competencias, pero entonces en ese momento también empieza a aparecer Yulimar y empieza también a subir su nivel y lo que usted dice, empieza a pasar, empieza a escalar, hasta que logra ella arrebatarle prácticamente, lo podemos decir, el trono del salto triple femenino a Katherine y Ñapa llega y sí se lleva el récord mundial que había intentado Katherine rebasar en varias oportunidades y lastimosamente nunca lo logró. bueno, hay que decir algo. Uno dice, le robó el sueño, le arrebató eso. Ay, no, no le estamos diciendo con todo el peso de la palabra, sino uno lo dice como muy coloquialmente porque se lo ganó en la pista, obviamente. Se lo ganó en Francalit, como se dice.
Pero ¿sabe qué es lo que más me ha impresionado? Sí, porque lo que le digo, o sea, hubo una rivalidad encarnizada. Aquí tengo por lo menos unos apuntes de resultados. A ver, Katherine ganó los Juegos Olímpicos de Río. sí. Ya estaba Yulimar compitiendo. Yulimar ganó el Mundial del 2017, ganó el Mundial del 2019. Katherine igual fue plata y bronce en esos mundiales. En varias competencias, desde los Juegos Centroamericanos del 2014, Manuel arrancó esa rivalidad entre las dos, con algo similar a lo que yo le decía ahorita en el tema de Mariana Pajón, habían similitudes. Ambas eran entrenadas por entrenadores cubanos que son especialistas en esas competencias de pista de atletismo. Y lo que más me impresionó es que usted busca declaraciones de ambas hablando una de la otra y nunca va a encontrar usted que hable Catherine mal de Yulimar, o que diga que es una agrandada, o que apareció, o que Yulimar también diga que va a destrozar a Catherine. No, todo enmarcado en el respeto, se mandaban buena vibra de lado a lado, se deseaban éxitos. Cuando ya llegó el momento del retiro de Catherine en los Juegos Olímpicos de Tokio, también resultaron cruzando algunas palabras de elogio, algo impresionante, ¿no? Sí, 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 esas son de las rivalidades que, como se dice en el deporte, se quedan en la pista. De ahí para allá son amigas, aún se hablan, pero sí, uno como colombiano quería ver ese récord mundial, además porque nosotros somos una tierra que tiene muy pocos récords mundiales y tuvimos ese sueño con Katherine Ibargüen ahí cerquita y ver que se lo quitara a Yulimar fue un poco doloroso. Y además que, bueno, Colombia y Venezuela, sí, somos países hermanos, pero también tenemos nuestras rivalidades fuertes y siempre ganarle al hermano es muy bueno. Claro, claro, eso mismo lo hablaban ellas también y decían, existe la rivalidad entre países latinoamericanos y entre dos países que comparten frontera como es Colombia y Venezuela, como lo pudimos ver incluso hace poco en las eliminatorias al Mundial. Y otra vez una lucha increíble con Rojas, es que vosotras dos siempre estáis luchando tanto, ¿no? De verdad que es lindo y es motivador que la prueba haya cogido ese nivel y que haya llegado una persona como Yulimar a ponerle esa pizca de sabor a lo que es el salto triple. Y nada, yo a seguir trabajando y a volver a buscar el liderazgo. Orgullosa, feliz de poder entregarle esta medalla a mi país, Venezuela, la primera en la historia, y yo sé que la deben estar celebrando como yo. Creo que fue una batalla, una lucha con Katherine Ibargüen, a la cual quiero felicitar. Quiero darle las gracias por ser así, por ser luchadora y aguerrida a la hora de competir. Creo que me ha ayudado mucho. Un saludo a Colombia, que también debe estar festejando la medalla. Orgullosa, muy feliz y encantada, de verdad que sí. Bueno, y es que es impresionante ver la buena onda que había entre estas dos deportistas, Manuel, que había y que hay, porque siempre hubo, como le decía, elogios, mensajes de apoyo, de solidaridad. Ahora, incluso en estos días vi una publicación que hizo Yulimar Rojas, hablando de su regreso a competencias después de esa lesión que le sacó de los Olímpicos de París. Y Katherine Ibargüen fue una de las primeras en comentar y en enviarle sus saludos, sus felicitaciones a la deportista venezolana. Sí, 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 qué bueno que estas rivalidades que siempre están en la pista y que afuera, pues es todo amistad y camaradería, cosa que deberíamos aprender en otros deportes a llevar estas rivalidades de una manera más sana. Sí, señor, sí, 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 eso sí es verdad, porque por lo menos hay deportes como digamos en el caso del fútbol, donde a veces ya la rivalidad se convierte en algo más allá de la vida y eso no puede ser, eso ya es algo impensado, podemos decirlo así. Bueno, y nos queda nuestra última rivalidad, Manuel, colombiano Sí. contra otro grande del deporte, ¿no? ¿Qué nos tiene usted? Colombiano contra británico, como para irnos metiendo en el rollo y aquí nos devolvemos al ciclismo. Es que, pucha, es que muchas de las grandes rivalidades de los deportistas colombianos siempre son deportes individuales y pues hemos traído automovilismo, ciclismo, esta vez trajimos el salto triple, que es una de las modalidades del atletismo, y nos devolvemos al ciclismo porque fue una rivalidad intensa y que a Nairo Quintana le pasó lo mismo que le pasó a Juan Pablo Montoya, tal vez para hacer una comparativa, le tocó el mejor Chris Froome de toda la historia. Y aún así, bueno, logró plantarle cara en algunas etapas y en algunas carreras.
Sí, claro, claro, porque pues como todos sabemos, Nairo, que fue campeón del Giro, de la Vuelta a España, creo que esa es una de las carreras a las que usted se refiere, Sí, pero siempre, siempre el gran objetivo del gran Nairo Quintana era poderse poner ese maillot jaune, la camisa amarilla de campeón del Tour de Francia, pero nunca lo logró, en parte por lo que usted dice. Estaba en ese momento Chris Froome, que es uno de los mejores ciclistas de los últimos tiempos, además con el poderío de su equipo, que en ese momento estaba en furor el equipo que fue primero Sky, si no estoy mal, sí, y señor. después sí, ya pasó a ser Ineos, ¿cierto? Sí, 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 sí. Primero se llamaba el Sky, el mejor equipo del mundo. Incluso en ese Sky, si mal no recuerdo, el gregario de Froome era Sergio Luis Henao. Eso le iba a decir, Era, había era un colombiano colombiano. también. Y incluso a Henao, bueno, de una forma absurda hubo muchos acá que lo criticaron que, ay, ¿por qué no le ayudaba al colombiano? No, es que a él le paga un equipo para hacer un trabajo, él no puede ser deshonesto con su equipo. Y en eso Henao siempre, siempre fue muy leal con su equipo y siempre le trabajó muy bien para From. Entonces, bueno, esta rivalidad es una rivalidad que comienza en el Tour de Francia 2012, creo que es el primero que corre Nairo, sí. Nairo ya venía de ganar el Tour del Avenir en el 2010. En el 2011 el Tour del Avenir lo gana Esteban Chávez, pero con una ayuda impresionante de Nairo Quintana. Y bueno, llega al Tour, pero llega más como a ayudarle a Alejandro Valverde. Alejandro Valverde, bueno, tiene una serie de infortunios y queda como capo de escuadra Nairo Quintana. Infortunadamente, a ver, un error de equipo le costó unos segundos importantes a Nairo Quintana en esa carrera. Ese digamos que fue el primer round que libró Quintana contra Froome, que bueno, Froome se termina llevando la camiseta amarilla de campeón del Tour de Francia de una manera impecable, pero Nairo le hizo cosquillas. Nairo sacó a relucir sus dotes de escalador y bueno, nos dejó unas etapas impresionantes. Si no estoy mal en ese tour, ya lo voy a estar confirmando. La penúltima etapa creo que es la subida al PDUES y Nairo Quintana le alcanza a descontar unos 45, 46 segundos, que al principio le habían dado muchas largas y cuando empezó el descuento kilómetro a kilómetro ya en el Sky se pusieron las pilas y empezaron a decir, venga, no, apretemos porque si no vamos a perder el tour. Es que la verdad, Nairo estuvo muy cerca de los colombianos que bueno, ya pues Egan ganó el Tour, pero hasta ese momento de los colombianos que habían tenido esa oportunidad de pelear una general del Tour, Nairo era el que más cerca había estado. Ya habíamos tenido a Lucho, Fabio Parra había sido tercero en el 88, 89, pero Nairo sí tenía esa gran oportunidad, además porque estaba en un momento excelente, un momento excepcional que tenía Nairo Quintana en esa época. Sí, señor. Bueno, y ahora que usted hacía la analogía de Juan Pablo Montoya contra Michael Schumacher, con lo que fue Nairo Quintana contra Chris Froome, hay un episodio que causó también mucha controversia. Ahora que recordamos del tema de la superioridad que tenía en su momento Ferrari, el gran respeto que había hacia Schumacher, las protestas que había de parte de la afición colombiana por las ayudas que se le brindaban muchas veces de parte de los comisarios a Michael Schumacher. Y yo recuerdo que hubo un episodio muy parecido, creo que fue en el Tour, no sé si usted me puede corregir o no, una vez que fue una imagen hasta irreal. Se cae Froome de su bicicleta, resulta Sí, corriendo solo sin bicicleta. No, esa es una la cosa increíble, famosísima Manuel. etapa del Mont Ventoux. Exacto. Sí, 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 una imagen que, a ver, había tantísima gente en esa etapa, bueno, y quiero hacer una claridad antes, no fue Tour 2012, fue Tour 2013, en el 2012 lo gana Bradley Wiggins. Sí, esa etapa era tal la cantidad de gente que había que ni siquiera los ciclistas pudieron pasar, hubo un caos tremendo. Froome tiene una avería en su bicicleta, no le llega el auxilio mecánico porque los carros simplemente no pueden pasar. Y él lo que decide es salir corriendo y hasta que alcanzó el auxilio mecánico, creo que era de Mavic arriba, y ahí pudo terminar la carrera. Incluso muchos se vieron, bueno, les tocó hacer maromas para poder subir. Nairo se vio agarrado de una moto, varios se tomaron de carros. Bueno, en fin, al final como que se tomaron unos tiempos y
Y bueno, ese fue otro de los episodios que tuvo Nairo Quintana con Chris Froome. Ya después, en otro tour ya, pues la batalla es un poco menos intensa porque ya Froome queda campeón, Nairo queda tercero, ya no le alcanza como tanto la batería para poderle hacer cosquillas al gran ciclista británico, pero Nairo al final, después de vencerlo en varias oportunidades, encontraría su revancha y sería en la Vuelta a España. Una Vuelta a España que termina ganando al final Nairo Quintana, pero que se aprovecha de un ataque de Alberto Contador, una maniobra brillante de Quintana que vio buena esa rueda, logran sacar un tiempo importante sobre el líder donde estaba Froome. Sky no reaccionó, no supieron reaccionar a tiempo. Coge el liderato, coge la camiseta roja y en la penúltima etapa, los únicos que están peleando por la carrera son Froome y Quintana. Uno sabía que si Froome hacía un ataque furioso como esos que hacía, muy seguramente Quintana no le iba a poder aguantar. Pues ahí el que tuvo que sostener el paso fue Froome. Quintana tuvo una etapa brillante y pues al final en la meta queda esa famosa imagen de Nairo levantando los brazos mientras Chris Froome está atrás aplaudiéndole su gran actuación y aplaudiéndole el que lo haya vencido sobre la carretera. Esta es la pancarta de los últimos 4 kilómetros. También para estos dos corredores, el líder de la carrera, Chris Froome, y Nairo Quintana. Yo creo que ha sabido tener ese punto de pausa, no salir de golpe al ataque que le ha propuesto Chris Froome y agarrarse ahí para ver si realmente puede conseguir ese triunfo de etapa. Ahora parece que vuelve a acelerar Chris Froome. Sí, tanto y tanto que lo está intentando. Vamos a ver si Nairo puede aguantar ahí, parece que sí. Se pega a la rueda del británico. Bueno, la verdad es que eso le va a ayudar dentro de lo que cabe a que, bueno, las diferencias que pudiese abrir el británico respecto a Alberto Contador y Mikel Nieve sea un poquito menor. Ahí 33 segundos indican ahora el hueco que hay entre los dos. Manuel, pero es que digamos es curioso, ahora que hablábamos en el tema de toda esa rivalidad que hubo con los europeos en la década de los 80, de lo que usted decía, el tema del racismo, de las burlas a los colombianos por el tema del narcotráfico, toda esa mala onda que había entre europeos y colombianos. En este caso fue muy curioso, y ahora que estamos hablando también de imágenes, recuerdo cuando Chris Froome vino aquí a Colombia a correr el Giro de Rigo, Giro de Rigo, por sí. Rigoberto Urán, y nos dejó unas imágenes hasta como dicen los colombianos, charras, graciosas, jocosas. Veíamos a Froome montado en metro, veíamos a Froome haciendo cosas en Medellín, tomándose fotos con las esculturas de Botero. Y pues con ese anfitrión que es Rigo, que podemos decir de Rigo. Pero era una cosa muy curiosa porque la gente también se daba cuenta de que era Chris Froome, se tomaba fotos con él, lo saludaban y Chris Froome se mostró siempre muy afable. Si no estoy mal, creo que ese fue el primer Giro de Rigo, ¿cierto? El que hizo Sí. Rigo con él, Y con porque Froome. después ha traído bueno, trajo a Wout van Aert, trajo a Tadej Pogačar, creo que el año pasado, A Valverde. a Valverde, sí, creo que fue el primero que hizo. Me acordé de Contador ahorita que su merced lo nombró también. Si era Contador, ya estaba quemando los últimos cartuchos. Lo estaba confundiendo, ¿sabe con quién? Con Purito. Pero Purito Rodríguez, que también es que estuvo en el Giro. Pero sabe Purito que también fue rival de Nairo, de sí. Nairo, sí. Pero sabe que ahora que su merced nombra a Contador y estábamos nombrando el Giro de Rigo, me acordé también ahorita por mi mente pasó que hubo una edición del Giro de Rigo donde el invitado era Alberto Contador. Lastimosamente no se pudo subir a la bicicleta porque alguna cosa comió, no le cayó muy bien el estómago, No, y correr el Giro de Rigo ahí para los que no sabían ese dato al pie. lo que pasa es que la bandeja paisa ya, Dios bendito, sabroso y toda la cosa, pero sí hay que comérselo con calmita. Me quedo con la cazuelita de frijoles, que es un poco más llevadera. Pero vea que fue un aguanto y ahora también que estamos recordando esa vuelta que ganó Nairo, esa vuelta a España, también hubo otro colombiano en el podio, ¿cierto? Esteban Chávez. Ah, el Esteban Chávez fue Chavito. tercero, sí, señor. Claro, y entre los dos se enfrentaron con Froome prácticamente.
Sí, señor. Esteban Chávez fue tercero. Estaba viendo la etapa, fue la etapa octava de Villalpando a la Camperona, que ese fue el ataque de Contador y ahí se va detrás pegadito Quintana. Y lo curioso de eso es que Quintana solamente ganó la siguiente etapa, ganó la etapa de Lagos, Lagos de Covadonga, y ya de ahí para adelante viene una victoria, dos victorias de Chris Froome, pero no fue suficiente para quitarle la general al final. Quintana lo logra vencer por minuto 23 y sobre Esteban Chávez a 4 minutos y Contador fue el cuarto. Entonces, un ataque que benefició a los dos. Una de las últimas grandes participaciones de los ciclistas colombianos de esa generación dorada de los 2010. Y por fin, dijimos, al fin, hasta que al fin pudo vencer Quintana a ese gran ciclista que fue Chris Froome. Quiero agradecer a todos mis compañeros que me han ayudado a crecer poco a poco, que me han traído hasta este podio tan soñado que desde hacía muchos años venía buscándolo. Quiero felicitar a Chris Froome, que es un gran rival. Es un orgullo para mí tenerlo o compartir con él podium y por supuesto una gran felicitación y orgullo también tener aquí a mi izquierda a Esteban Chávez. Sí, porque ahora que su merced hablaba de que estas rivalidades se han dado más en deportes individuales y el ciclismo yo creo que es uno de los que ocupa esos lugares destacados. Ahora estaba recordando también otra rivalidad famosa de Nairo que en esa vez pues lastimosamente termina perdiendo el título del Giro con Dumoulin. Con Tom Dumoulin, sí, ¿Cuál era la otra que estaba recordando? Estaba ¿te acuer- recordando a Santiago Botero por allá en los 90 también, cuando peleaba, tenía que medirse con Armstrong, con Beloki, con Vea, Ulrich. esa rivalidad de Botero y Armstrong pasó como tan de agache que creo que fue 2 etapas en contrarreloj que Santiago Botero le ganó a Lance Armstrong. Y eso para la época era la noticia deportiva del año, porque es que recordemos que los ciclistas colombianos son es más reconocidos por sus capacidades en el ascenso que en la contrarreloj. El único contrarrelojista importante que habíamos tenido era Álvaro Mejía, que le decían el Cometa, y Fabio Parra, que era como el más completo de todos. Pero Santiago Botero fue campeón del mundo, fue tercero en otro mundial, alcanzó a ser líder, y esa es otra historia que tenemos que contar acá, pero les vamos adelantando. Él fue líder de Vuelta a España el día del atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001. Nadie se enteró porque, por supuesto, ese fue un evento histórico del mundo y pues ahí ninguno nos enteramos de ese liderato, pero esa rivalidad entre Santiago Botero y Armstrong también fue bastante buena. Incluso llegó a tener rivalidad con su compañero alemán del T-Mobile, Jan Ulrich. Jan Esa Ulrich. rivalidad también estuvo entre el equipo. Era la época de Ulrich, de Sabel, que se acuerda que después Eric llega Botero Sabel. también a correr con ellos, Sí, allá en el señor. Team Lo que dice su merced, porque primero era ciclista del Kelme, ¿no? Sí. Incluso estaba con un joven en ese momento, joven, prometedor ciclista, Oscar Sevilla. Oscar Macho. Sevilla, que lo vi en una foto, pero no, pecosito, sardinito, sí, ya después la historia de Oscar Sevilla se ve truncada por la famosa Operación Puerto, pero sí, eran eran esas épocas donde a muchos ciclistas les costó la transición a usar casco obligatorio. A Botero le tocó esa transición de antes el casco era electivo, no era obligatorio, ya después hubo una muerte muy trágica de la que hablaremos después, ya les tocó ese tránsito al casco obligatorio, a muchos les costó eso. Sí, Manuel. Bueno, y como para dar cierre, pues sí, hablamos que hay rivalidades en la parte individual, pero bueno, tampoco podemos desconocer que hay también en ciertas deportes también de conjunto. En el fútbol, incluso ahorita tuvimos una que se ha venido dando en estos últimos años con el ascenso de Colombia en el fútbol femenino. Tenemos ese Brasil-Colombia que se ha vuelto como frecuente en las Sí, finales de Copa América.
Sí, señor, al fin podemos ser clásico de Brasil en algo y es en el fútbol femenino. Es que, por ejemplo, mi esposa me decía, ay, no, que Argentina. Yo le dije, Argentina No, todavía no ocupa un renglón importante. Las que mandan el fútbol femenino en el continente son, bueno, en Latinoamérica, porque no vamos a meter en esa colada a Canadá y a Estados Unidos, que son potencias, sino acá en el pan de México para abajo, mejor dicho, es Colombia y Brasil. Esas son las Colombia, que mandan. Brasil. Podríamos también, recuerdo, hace unos capítulos hablamos también de patinaje, podemos decir que hubo un momento donde hubo también una rivalidad Colombia-Estados Unidos por el poderío del patinaje, donde salió ganancias a Colombia. Esa me deja otra, Colombia contra Corea del Sur. Colombia contra Corea del Sur, sí señor, sí, en patinaje que Colombia sea. Y sabe también dónde más ha habido rivalidad, en el tiro con arco. En el tiro con arco compuesto, donde Con las está Sara mexicanas. López, con las mexicanas. Sí, señor. Con las mexicanas. Sí, es que, Siempre hay. oiga, yo no, vea que cuando arrancamos a hablar de este capítulo solo tenía en el pensamiento las rivalidades en deportes individuales, pero no tuvimos en Sí. cuenta estas de equipos que también son bastante importantes. Sí, claro, claro. Se han ido dando algunas, se han ido dando algunas. Pues aunque digamos es que nosotros todavía tenemos falencia en varios deportes de equipo, ¿no? El voleibol hasta ahora está como empezando a levantar, baloncesto, ahí damos nuestros chapuzones, fútbol, lo que usted dice, pues en femenino Colombia es potencia, podemos decir del continente, detrás de Brasil, pero en el masculino sí creo que las cosas son diferentes. Si nos ponemos a mirar. ¿Qué otro deporte de conjunto Yo que al, fu- tenemos? yo al fútbol le agregaría un rival, hablando de selección Colombia, Sí. eh, bueno, no para medirse históricamente, pero yo digo que es más por las espinitas que quedaron clavadas con Inglaterra. Nos Ah, sacan bueno, de sí. Francia 98 y nos sacan por penaltis de Rusia 2018. Sí, sí, bueno, sí, esa podría aplicar. Como pues con Argentina esta es, o sea, mucha gente lo ha querido calificar también de clásico, pero pues realmente si nos ponemos a comparar los historiales, no. Pero pues igual lo que usted habla de espinitas, ahí está la espinita también de Argentina del 5-0 y seguramente el día que nosotros demos el papayazo Argentina nos la va a querer cobrar con toda. Pero por supuesto, Esa es o una sea, espina que hay ahí. que nos hayan ganado la final de la Copa América, eso como que no fue suficiente para ellos. Incluso uno de los jugadores, Scaloni, para no ir como tan allá, dijo que el único rival que les hacía, que los apretaba de cierta forma era Colombia, que con los demás rivales acá en el continente, bueno, y en el mundo no tenían como tanto problema, pero la que sí los puso en aprietos fue Colombia. Entonces es una rivalidad que empieza a crecer, obviamente a la altura de títulos, creo que nos falta Sí, muchísimo todavía por muchísimo, recorrer, muchísimo. pero bueno, es una rivalidad que empieza a crecer, no para llamarla clásico, porque aquí los clásicos sabemos que es Uruguay y Brasil, Uruguay y Argentina y Brasil y Argentina, de ahí no pasan, De pronto Chile, pero es Perú, una pero por rivalidad el que van a tema hacer eso. regional, ¿no? Sí, sí, sí. Por esa cariño tan especial que se tienen también como el que hablamos hace unos capítulos atrás, que ya es otro tema también diferente. Bueno, Manuel, y sí, ¿no? Y pues para invitar nuevamente a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que si no han escuchado esos capítulos que están atrás, los escuchen, los oigan, están en Spotify, están en Apple Podcast, están en Spreaker, para que se pongan al día con nosotros. Como les ha dicho Manuel a lo largo de este episodio, también tenemos varios capítulos que ya estamos desarrollando, varios especiales. Vamos a hablar de pronto más adelante de tragedias que han habido alrededor del deporte. Estamos también mirando a ver si hablamos ahorita en Halloween algunas cosas especiales. Vamos a ver si les podemos explicar con la ayuda de un experto sobre lo que es el ciclo olímpico, ¿no? Porque muchas veces le mencionan a uno que el ciclo olímpico y que el ciclo olímpico y a la gente realmente no le explican qué es el ciclo olímpico. Ojo, y ahora que se dice ciclo olímpico, también me voy a meter en el ciclo olímpico de invierno, donde Colombia también tiene representación y mucha gente no sabe. Entonces la invitación es pues para que estén pendientes de las novedades del podcast, que si no han escuchado los capítulos anteriores los escuchen. Señor, le tengo una rivalidad a futuro y váyala apuntando por ahí en la hojita. A Gabriel Emini contra Sebastián Montoya. Uy,
vaya apuntando esa ya va en rivalidad, desarrollo, señor, ya está. Desde que estaban en Fórmula Regional Europea se han sacado chispas esos dos. Y ojo, porque por ahí de pronto no descarte que pueda aparecer otra también por el lado del motociclismo con el Baby Goat David Alonso. Ese es otro Claro. que también que viene subiendo. No Y me hay diga que es con rivales Daniel también. Holgado. Sí, pues con Daniel Holgado son compañeros y todo, pero de pronto no sé, con la vez pasada con quién fue que peleó también el campeonato en la moto, en el Moto 3. ¿No fue con Guevara? Isan Guevara, creo. Sí, y había otro español ahí, bueno, se Sí, me va con- en este sobre momento. todo con los españoles, que son los genios de esta cosa, definitivamente, porque vean, lo acabamos de ver con Man Márquez, otra vez campeón del mundo. Pero sí, ¿no? Invitar nuevamente, como le digo a la gente, que escuche los episodios anteriores y que se preparen para los que vienen. Les estaremos avisando cuando estén disponibles en las diferentes plataformas, Manuel. Y saludos a nuestros oyentes en Suecia. Nos vemos, Mauro. En Escandinavia, ¿en dónde más? En Texas, en... ¿Dónde fue donde que nos vimos? escuchen, Sí. señor. Si nos mandan una lata de Sustroming, la probaré, seguramente. Sí, mejor. Aprovechando que no tengo olfato. No, pero bueno. Bueno, y hasta aquí entonces este episodio, Manuel. Es como usted Nos vemos, dice. Mauro. Nos vemos. Saludos a todos y volveremos la próxima semana con otro tema especial aquí en De Campeonato.